fresco. Pero tenemos al doctor Jorge Bucay, es un privilegio recibirlo aquí hoy en esta jornada fría de Montevideo. Sabemos que él también está en Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Jorge Bucay? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, siempre es un honor estar acá y siempre me siento muy, muy halagado de la invitación. Así que para mí estar en Uruguay es visitar a mi familia. Sí, Así que así lo siento. Tengo siempre muy buenos recuerdos, muy buenos amigos y la gratitud que representa lo que muchos de ustedes ya saben. Este es el primer país del mundo que alguna vez publicó mis libros antes de que yo fuera ni medianamente quien soy, ¿no? Como escritor. sí, yo soy hincha fanático de toda su obra y alguna vez lo he entrevistado, no pretendo que se acuerde de mí, pero en algún programa de Verano en Punta del Este y también participamos en un evento que estaba Jorge Bucay, un rabino y yo, que era el moderador. y- Claro, eh, claro, con el eh, Rabino Shentov. Exactamente, y le conté delante de todo el público, y ahí ya me entregué, que este programa se llama Buscadores porque por el cuento El Buscador de Jorge Bucay y que nunca le habíamos pedido permiso, se lo quería decir por las dudas, se lo dije ese día. Ese cuento tiene 2000 años, así que no sé a quién le tendrá que pedir permiso. Ya, ya, Yo le puse el nombre, pero el cuento ya existía en el Talmud, así que fíjate vos. claro, pero este programa que nació hace 22 temporadas tiene su nombre inspirado en ese cuento. Hace 22 Oh, temporadas, muchas entonces, gracias. claro, hace 22 temporadas. Llevamos en este momento 5.392 programas, pues salimos de lunes a viernes, 5.392 programas, y fue Cinco mil inspirado. trescientos noventa y dos a Sí, $10 cada programa. sería así, algo más de 50.000 dólares, después lo hablamos. Pero Después lo vayamos, hablamos. lo tiene por acá un título que evidentemente es un título que puede, digamos, llamar la atención y que tiene que ver con vivir más y mejor. Ujú. Longevidad y calidad de vida. ¿De qué se Esa trata es la esto? idea. Bueno, se trata de vivir más y mejor. Está bien. Me parece que estamos viviendo pocos años para los que podríamos vivir y estamos viviendo mal, de verdad. Y me parece que esto es necesario que los terapeutas, los psicólogos, los filósofos, los sociólogos, advirtamos esto, ¿sí? Que hagamos saber que estamos viviendo mal y que podríamos vivir más años y que podríamos disfrutarlo más. A ver cómo. Estando como están las cosas, ¿no? Me parece que nuestra vida está recortada en todos los sentidos, en la cantidad y en la calidad. ¿Eh? Los médicos, la medicina en general sabe que el individuo debería vivir 100 años sin demasiado problema en realidad. Con nuestra cultura y con nuestra capacidad médica deberíamos llegar a vivir 100 años. No llegamos a vivir 100 años en general porque hacemos muchas cosas para no llegar a vivir 100 años. Yo quisiera hablar de las cosas que hacemos y que cada uno después elija, ¿no? Si quiere vivir 100 años o no quiere vivir 100 años, ¿no? Pero que nuestro cuerpo está preparado, está preparado. Los médicos que estudian el asunto dicen que nuestro cuerpo biológicamente está preparado para vivir no 100 sino 120 años. Pero claro, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer algunas cosas, tenemos que hacer algunos cambios. Tenemos que ocuparnos verdaderamente de hacer algunas cosas para vivir 100 años. El tema está en lo siguiente, mi querido amigo. Si es cierto que vivir vale la pena, como digo yo, vale la pena quiere decir que vale la pena. Si nos lleva algunas penas, la historia de luchar por vivir más y mejor, entonces está bien pagar esas penas. ¿Cuáles son esas penas? Bueno, esas penas será ocuparnos mejor de nosotros mismos, ocuparnos mejor y prestar atención a las cosas que hay que prestar atención y no tanta atención a las cosas que no hay que prestar atención. Nunca había reparado en eso de la frase, no vale la pena vivir. Claro, ¿Por qué decimos vale la pena? A mí me encanta cuando me abren los ojos y la cabeza, ¿por qué no? Con ese tipo de historia que uno las repite la frase y dice, claro, ¿y de dónde sale, no? O sea, claro, uno no se da cuenta de que lo que dice es que si me toca alguna pena para vivir esto que quiero vivir, entonces está bien, ¿no? Corresponde, digamos, y, corresponde. Pero y- las penas tampoco son tantas penas. Por ejemplo, a ver, la Universidad de Harvard hizo un estudio que terminó hace poquitos años
que es el estudio de los 100 años, se llama, y que era hacer el seguimiento para 2.400 personas durante 100 años para encontrar qué cosas las hacían felices o no las hacían felices. Empezó a principios del siglo XX el experimento y terminó hace poquitito. Y los hallazgos que informa la Universidad de Harvard son verdaderamente muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. La mecánica era sencilla, se entrevistaba a cada uno de los participantes 2 veces por año, a cada uno, ¿eh? Un grupo de científicos de Harvard con un cuestionario entrevistaba a los participantes 2 veces por año. Los participantes voluntariamente se habían prestado al ejercicio, a la investigación, y respondían a las preguntas de los investigadores. Las preguntas eran cómo le había ido en el año, qué había hecho, qué estaba haciendo, qué pensaba hacer, pero sobre todo la pregunta clave era subjetivamente cuán feliz había sido en ese año. Y estos datos se computaron, digamos, estos datos de 2.000 personas durante exactamente 87 años, y hay ya algunas conclusiones que son, si no sorprendentes, por lo menos llamativas, ¿no? Por ejemplo, está clarísimo, que la felicidad tiene mucho que ver, no con lo que uno ha conseguido en la vida, sino con la cantidad y la calidad de las relaciones que ha establecido con los demás. Es decir, no podemos ser felices si no tenemos una buena cantidad de vínculos con los demás y una buena calidad en esos vínculos. Y es obvio que la felicidad tiene mucho que ver con el bien vivir y que el bien vivir tiene mucho que ver con la cantidad de años que uno vive. Por lo tanto, que la verdad es que si queremos vivir más años, tenemos que ocuparnos de dedicarle tiempo y energía a algunas cosas que venimos descuidando, ¿no? No solo las relaciones sociales, hay muchas otras de las cuales tengo planes de hablar mañana. Eh, Qué interesante. Creo, ¿no hay un cuento también que trata, un cuento suyo, o por lo menos que usted maneja en los Que yo libros, cuento. que habla de los, de la verdadero tiempo vivido emparentado con los momentos felices, ¿no? ¿No es así? Claro, justamente, el buscador. Es el buscador, claro. Es el buscador, Claro, el claro. buscador Yo me lo termina, el confundo. buscador No, ¿cómo se llama el del elefante que... se llama el elefante encadenado. Elefante encadenado. No, siempre he tenido problemas para retener los dos nombres, que son los dos cuentos que más me maravillan, porque el elefante encadenado también tiene que ver con, ¿por qué no con esto que estamos hablando también? Pero claro, el buscador es eso, el buscador es que la verdad, todos decían que tenían 8 años, 10 años, 5 años, y era un poco descubrir que era la sumatoria de los momentos felices que la gente había anotado en un papelito, ¿no? Sí, yo hoy, eso lo escribí hace ya 30 años. Hoy diría que la vida no se suma solo por los momentos felices, pero sí se suma por los momentos vividos con plenitud y con intensidad. Sean felices o no. Si yo tuviera que anotar en una lista, qué voy a poner en mi lista para cuando yo me muera, yo no anotaría solamente los momentos felices. Anotaría los momentos que he vivido con plenitud, porque esos también son vividos. Los que no son vividos, esos son esos tiempos donde he pasado por la vida, donde en realidad daba lo mismo para la vida misma que yo hubiera estado o que no hubiera estado. Esos son los momentos que en realidad son oscuros y que no son vivir, la verdad. Vivir tiene que ver con la huella que uno deja, especialmente con la huella que uno deja en otros, ¿no? Especialmente con estas cosas que son diferentes después que uno ha pasado. Y esto es la vida verdaderamente. Y yo quisiera despertar a todos los que me escuchen para que se animen a vivir su vida con toda intensidad, ¿no? Para que se animen como dice Arjona en su canción, ¿no? A agregarle vida a los años y no años a la vida. Eh, Que me parece una frase muy linda y muy simpática y muy cierta, ¿no? Tiene Pero que, de verdad que no estamos acostumbrados a esto, pero me parece a mí también que debido a esto es que envejecemos. Lo del elefante encadenado para mí tiene mucho que ver con esos cambios que uno podría llegar a hacer si entiende esto, porque y me gustaría que nos refresque en pocas palabras cómo era lo del elefante, para los que no conocen el cuento del elefante encadenado, brevemente. En el elefante encadenado yo cuento que cuando yo era niño me gustaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los elefantes y me sorprendía la fuerza que tenían y sin embargo, cuando la función terminaba, el elefante estaba encadenado a una estaca pequeña que claramente él podía arrancar haciendo fuerza. Y entonces yo me preguntaba y le pregunté a los maestros y a los tíos y a los padres, ¿por qué el elefante no se escapa? Me contestaron que estaba maestrado y yo pregunté si estaba maestrado porque lo encadenan, nadie me pudo contestar. Y entonces un hombre que había viajado mucho me explicó
que el elefante no se escapa, porque cuando recién nació, llegó al circo, y ese pequeño elefantito fue atado a una estaca como esta. En ese momento el elefantito tiró de la cadena para soltarse, pero no podía. La estaca era verdaderamente demasiado fuerte para él. Y tiró, y tiró, y tiró, y tiró. Y pasaron los años y tiró. Hasta que un día, mal día para el elefante, él decidió que no podía y que nunca iba a poder. Y como nunca iba a poder, nunca más lo intentó. Claro, Como bien es asocias, tremendo, es tremendo. estar vivo significa seguir intentando, ¿no? Claro, es tremendo, ¿no? ¿Cuántos están escuchando hoy? Dicen, ah, bueno, pero yo tengo que hacer, y probaste de vuelta romper esa estaca que capaz que ahora podés y no, y te quedaste enganchado, ¿no? Que es tremendo, es muy interesante. Quiero dar paso, Fernanda, para alguna pregunta, alguna consulta. Tampoco queremos quemar toda la charla, para que la gente mañana vaya al galpón, ¿no? Y tenga algo Bueno, más. tengamos la esperanza de que yo tenga algo para decir. Estoy seguro. Sí, ¿cuánto va a durar la charla? No, no, nunca sé. Nunca se sabe. Promedio que es una hora. Seguramente más de una hora y menos de 5. Está bien, está bien. Fernanda. No, que me parece muy interesante todo esto que se plantea porque es verdad que la gente vive como medio por inercia. No, a veces es un poco el resultado de olvidarnos que nos vamos a morir, porque acá se habla de vida, vida larga, vida buena, pero en realidad lo que estamos hablando es que hay que cuidarse porque viene la muerte y hay que vivir ahora, ¿no? ¿Se va a hablar de la muerte en la charla? Sí, claro, por supuesto, por Mm, supuesto. Yo digo siempre que esta charla tiene buenas y malas noticias. sí. La mala noticia es que todos nos vamos a morir. ¿Y la buena Y también? de hecho, en realidad, es lo único que concretamente sabemos de nuestro futuro, ¿eh? Ujú, Lo único que te puedo asegurar que va a suceder. La buena noticia es que hay mucho por hacer. ujú, La buena noticia es que hay mucho por hacer, hay mucho por delante. Quiero decir, la verdad que si pensamos en una vida de 70 años es poco, es poco. ujú, Y entonces si es poco, tendríamos que hacer algunas cosas porque es poco. ujú, Pero si pensamos en una vida sana y buena, una de las cosas que podemos hacer es transformar esos 70 años en los años que vamos a llamar hoy o mañana, vamos a llamar los años de la vejez. ujú, Hoy por hoy la vejez empieza a los 70 años, empieza ahí. ujú, Hasta ese momento pertenecemos a un grupo que se llama de la tercera edad, ¿sí? ujú, A los 70 empieza la vejez, a los 80 empieza la ancianidad, digamos así, ujú, a los 90 empieza ya uno entrando en el camino del centenario y el camino de la despedida. ujú, Pero hasta los 60, digamos, donde empieza el camino de nuestra vejez, tenemos que entender qué significa ser viejo. Y me gusta mucho una frase que dice mi querido amigo Pacho O'Donnell. Pacho dice, ser viejo empieza cuando tus recuerdos son más y pesan más que tus proyectos. ujú. Sí. Igual eso en el mejor de los casos, ¿no? Porque también hay que aprovechar como si nos podemos morir mañana. Bueno, mi mamá, que tenía quinto grado de primaria, Ujú. decía, porque lo había escuchado alguna vez, decía, piensa todos los días que hoy puede ser tu último día y un día no te equivocarás. Ujú. Es verdad. Esa está buenísima. Sí, Ramiro. sí, Jorge, los medios de comunicación muchas veces tenemos responsabilidades en determinados casos y muchas veces somos el vínculo para mucha gente que nos mira desde todo punto de vista. Me gustaría, porque este es un país que lamentablemente, Jorge, y me gustaría ¿Sí? mucho una reflexión tuya, este es un país donde dos personas por día se suicidan. Y me gustaría, vos que estás acostumbrado a reflexiones, para esa gente que está mal, para esa gente que de repente en estos momentos está mirando y con muchas dudas y con mucha depresión, le dijeras una palabra de aliento, le dijeras una palabra que la vida vale la pena y que siempre hay mejores soluciones que de repente tomar una determinación como esa, Jorge. Discúlpame que me salga un poquito No, no, está muy bien lo que del decís tema. y yo quiero aprovechar lo que decís para aclarar. El suicidio no es una solución, Ujú, es una huida. ujú, El que crea que si uno se suicida soluciona, no soluciona. En realidad lo que hace es huir, ¿no? A mí me gustaría contarles algo que me acompaña, yo diría desde que empecé a ser terapeuta. Descubrí la pregunta que hay que hacerle a un suicida y la he usado
todas las veces que un paciente me ha dicho que se quería suicidar. Y la pregunta es esta. Tú, supongamos que tú vienes con ese planteo de que has pensado en suicidarte, ¿no? Perdón, con todo respeto, ¿eh? Sí, sí, por favor. Y entonces yo te preguntaría, ¿tú no quieres vivir más o no quieres vivir más así? Claro. Y siempre la respuesta verdadera es no quiero vivir más así. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no estaba en Perfecto. discusión la vida, lo que estaba en Y Exacto. discusión es entonces, la forma. Es como la entonces, Biblia. cuando tú me digas no, no quiero vivir más así, yo te diré, trabajemos juntos para buscar Bien. la otra manera. Excelente mensaje. Es Jorge. tremendo, es tremendo. Muchas gracias. Jorge, algo personal ya para ir dando No, paso. tuve mala suerte hoy con las preguntas. A porque ver, cuando Robin. viene el entrevistado, Sí. cuando viene el entrevistado, yo trato de sacar de lo que él va hablando la pregunta final, porque Sergio me pasa al final y ¿qué quiere preguntar? Fernanda y Bambino me quitaron mitad y mitad de lo que yo iba a preguntar. Ahora, Pero yo entonces, tengo, pero querido Estamos amigo, conectados. no te preocupes, porque yo tengo otras respuestas para la misma pregunta. Muy bien. me imaginé eso, pero acá va. Porque Ya siempre sabés, la Tocayo, pregunta. ya sabés, Siempre- Tocayo, que siempre es bueno tener más de una respuesta para cada No, pregunta. porque escúchame una cosa, Jorge. El suicidio, yo a los 80, ¿en qué etapa se entra de la vida? Para mí es la longevidad, digamos así. ¿Qué consiste exactamente? Bueno, en Ser realidad longevo. significa que vas a tener que ocuparte un poco más de que tu cuerpo acompañe tu pensamiento y vas a tener que estar un poco más alerta para que tus proyectos sean realizables. Yo tengo una visión, yo estoy 80, ¿está? 80. Coincido en algunas cosas que uno, vivir es vivir. Yo soy ateo, vivo, se terminó. Y antes no existía nada, así que está claro, no hay un futuro para mí después de la muerte. Bueno, habrá Pero, que ver, habrá que ver qué opina Dios de todo eso. bueno, yo no lo conozco, ese es el problema serio que tengo con Dios yo. Que si no Mi lo amigo el conozco. padre Porque Enrique, nunca golpeaste la puerta. mi amigo el padre Enrique, mi amigo Ahí el padre está, Enrique, ahí está hablando alguien que cree que Papiro es un creyente Mi amigo- real mi y amigo- quiere convencerme a mí de que yo crea como cree él. Pero vamos al tema de Pero pero escuchar a Jorge La Zubilo. vida- Jorge, No, escuchá está a Bucay bien, que iba a decir está algo, bien, sí. está bien. Está bien porque todo es una historia opinable, ¿no? En realidad, quiero que sepas, Jorge, que yo creo, te pido disculpas por disentir. Yo creo que No, al contrario. Yo Soy creo muy que amigo de existe- Bambino. yo creo que existe en vos y en todos una esencia de religiosidad, esencial en el ser humano, que se canaliza por algún lado. Para algunos se canaliza a través de la religión. Para otros muchos se canaliza por algo que yo voy a llamar la pasión. La pasión, lo que te apasiona. Esto que realmente no necesitas desear, esto que te apasiona, que te invade, que te inunda, que forma parte de vos y te inspira, ¿no? Esta pasión tiene mucho que ver con la esencia religiosa de las personas, mucho que ver. Y a veces a esa pasión alguno le pone un nombre, lo encapsula en una iglesia, en una fe y en un Dios, ¿entendés? Pero no importa si lo querés llamar Dios. La pregunta es, ¿pasás de largo frente a alguien que está sufriendo y que te necesita? ¿O te parás un momento? Te pregunto. A esa piedad, a esa pasión, a ese deseo de ayudar, se lo llama Dios a veces. No más preguntas, señor juez. No digo Jorge porque los dos son Jorge. Bucay, al doctor Bucay voy ahora. Usted me escucha bien, ¿no? De acá, ¿no? Yo te escucho bien y tengo que Ya escucharte muy bien. De un ratito tenemos que Sí, salir sí. corriendo. Ya lo libero porque yo sé que tiene otra entrevista. Gracias. Lo que le quería preguntar desde lo personal, ¿en qué país, dónde vive? ¿Vive en Argentina, en España? ¿Dónde vive? Buena pregunta. La voy a pensar. Pero- Mirá, estuve muchos años viviendo en España, después estuve viviendo en México, donde tengo montado un proyecto muy importante para ayudar a los chicos de la droga, que no se termina nunca el proyecto porque siempre hay más. Pero la pandemia me agarró en Buenos Aires y me ancló a Buenos Aires. En sí. realidad mi domicilio legal, fiscal, es en México. Pero paso mucho tiempo en Buenos Aires, especialmente porque hay una personita de 10 años hoy, que es mi nieta, que me dice, Amelo, no te vayas. Está bien. ¿Y sigue atendiendo como terapeuta o eso ya no corre más?
No, la verdad que casi no. A veces veo algún paciente, a veces hago alguna consulta didáctica con colegas, pero no, los pacientes requieren una dedicación y un tiempo que yo ya no tengo para dedicarles, digamos. ¿Quién? Pero Sí. la ventaja es que pude dejar esto gracias a que tengo un hijo, Demián, que es médico psiquiatra. Sí. Entonces yo digo siempre, con un médico psiquiatra bucay en el mundo es más que suficiente. El de recuentos para Damián, de Damián, ¿no? Para Demian. Exactamente, pero él ya es un, Ya no es un grande. muchachito. Yo ¿Esa le, historia? claro. Mirá este mensaje, y con esto terminamos. Dale, Este que lo mensaje del 856. Es una televidente que escribe todos los días, ya entrada en A ver. años, y dice: le hice caso a Bucay y me conseguí un amante. Estamos envejeciendo juntos. Valió la pena. Ah. ¡Qué grande! Yo digo, y después de esto, ¿qué puede decir, no? Médico. Alicia se llama. La idea agregada a esto es, ni siquiera hace falta un amante externo, basta con que te pongas de novio con la vida. Que te pongas de novio con la vida, que esta es la llave, que te pongas de novio con la vida. Y entonces vas a descubrir que vivir de verdad vale la pena. Médico, terapeuta y escritor argentino, me hizo acordar con lo de creer o no creer, que nuestro común amigo Yem Tov, el rabino, una vez yo le dije que yo no creía y él me dijo: entonces sos creyente porque crees que no crees. Me mató. Yo nunca, no hay que discutir con un rabino jamás. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Déjame que le invite a la gente para mañana venir a vernos en el Galpón a las 20 horas. Ahí está el anuncio. Vamos a hablar sobre la vida, vamos a hablar sobre la muerte, vamos a reírnos un poquitito si es posible, quizás se nos vaya alguna lágrima también. Pero bueno, como digo siempre, no hay nada en el mundo que me dé más placer a mí que ver de frente a los ojos que me leen. Así que aunque sea para darme esa alegría, los espero. Qué bárbaro, qué final. Y en Red Tickets están los ingresos para mañana. Mi experiencia con Bucay es que siempre las salas están repletas y genera un fanatismo. Es como una hinchada. Ya, a mí me gusta que el fútbol es como que van los... Mira, ojalá. Yo adoro este país, adoro a su gente por lo que me dio y me va a dar mucho placer verlos mañana y ojalá lo que yo tengo para decir les sirva a todos. Un abrazo grande y Buscadores nació por su cuento El Buscador. Un abrazo. Gracias, querido amigo, gracias Jorge, gracias a todos los que están ahí y les Gracias a ti, Un abrazo, Gracias. Jorge. Ahora sí. Vamos